Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar. En el episodio de hoy hablaremos de un personaje histórico, Juan Manuel de Rosas, pero no solo de él, sino de la sociedad que lo hizo posible y del tiempo en el que es comprensible. Quizás también podremos pensar sobre su legado y cómo ha sido y es recordado. Veamos, Juan Manuel de Rosas fue el gobernador de una provincia argentina, Buenos Aires, pero también fue una figura de gravitación nacional. Generó en su tiempo apoyos fervorosos y odios viscerales, e incluso hoy es admirado como un prócer o denostado como un sangriento tirano. Fue uno de los únicos personajes de nuestra historia en torno al cual se creó toda una corriente historiográfica, el revisionismo. Bueno, por todas estas razones y varias que vamos a recorrer hoy, Juan Manuel de Rosas es una figura de la que vale la pena hablar y para ello tenemos a dos expertos en el tema. En primer lugar, a Raúl Fratkin, que es doctor en Historia, profesor titular de Historia de América de las universidades de Luján y Buenos Aires, es investigador del Instituto Rabiniani y autor de numerosos libros, y quiero destacar dos porque son muy pertinentes para entender este personaje y este tiempo. Por un lado, La historia de una montonera, bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires en 1826, y junto a Jorge Gelman escribieron Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político. Por otro lado, está con nosotros Ignacio Zubizarreta, es doctor en Historia por la Universidad Libre de Berlín, es profesor de Historia de la Universidad Nacional de La Pampa e investigador del CONICET. También ha escrito varios libros, pero voy a destacar uno que es el más accesible, tanto porque está dirigido a un público en general y porque se consigue en las librerías, y se llama Unitarios, Historia de la Facción Política que diseñó la Argentina moderna. Bienvenidos Raúl e Ignacio y muchas gracias por visitarnos hoy en Historiar. Hola Magdalena, buen día. Solo una aclaración, soy profesor de historia, no doctor. Bien, perdón. Bueno, y bienvenido Ignacio. Muchas gracias, Magdalena. Para empezar a abrir este episodio de hoy y recorrer a este personaje, pensaba que si hay algunos rasgos de su biografía, no para dar todos los datos específicos, pero si hay algunos datos de su biografía temprana, antes de su aparición a la escena pública, que vale la pena destacar o que nuestro auditorio conozca, en función de la importancia que tuvieron para marcar su vida posterior, su vida política posterior. Creo que diría dos cosas. Una, que con cosas como para cualquier persona. La vida de él, su formación, su familia, lo marcan a lo largo de toda la vida. Y la otra que diría es que hay que tener cuidado con eso, porque cuando uno trata de entender un personaje en un determinado contexto histórico y va a rastrear su infancia, su juventud, su primera madurez, puede como encuentra claves que ayudan a entender lo que pasa después, pero lo que pasa después no necesariamente estaba escrito que debía ser así. Entonces, Rosas es miembro de una familia, tanto por parte de padre y de madre, bien afincada en Buenos Aires, colonial, con antecedentes en el gobierno colonial, por un lado, y sobre todo en la comandancia de fronteras, en la cual él recibe no solo un legado material, sino también una herencia cultural, y un nombre que, al margen de lo que él después hizo o no con ese nombre y con ese lugar, ya le daba un cierto reconocimiento en el ambiente del mundo de la ciudad y sobre todo del campo, del campo. Y por otro lado, una red de parentesco que lo colocaba no a él en la cúspide de la élite al final de la colonia, pero sí aparte de sus relaciones familiares, empezando por sus primos, los anchoreños, de los cuales
él va a ser de algún modo un dependiente primero, en términos comerciales, un habilitado, un socio menor, y eso, digamos, tiene mucho que ver con las posibilidades que tuvo de ir abriéndose un camino antes de probablemente ni de imaginar quién iba a ser después para la Buenos Aires de la primera mitad del XIX y menos aún para la del siglo XX o XXI. En ese sentido, es un personaje que fue utilizando recursos heredados y disponibles para una carrera de ascenso político a la que en determinado contexto decidió emprender, pero que no estaba escrito que ese era el camino obligatorio. Podría haber tomado otras opciones y también las tenía disponibles. Raúl, ¿y qué fueron esas razones que lo llevan a decidirse, a volcarse a esta vida pública? A mí lo que me parece fascinante de una figura como la de Rosas, que no es única, todos los personajes son únicos en la historia, no hay dos que sean iguales, pero hay figuras parecidas. Pero digo, el punto de partida que uno, me parece, para mí, es el que uno tiene que acercarse a esta figura, es que Rosas logra algo que en la época era muy difícil de lograr, que es mantenerse en el gobierno en medio de la convulsión postrevolucionaria entre 1829 y 1852. Y eso lo lograron muy pocos. Y entonces tratar de lo que nosotros hemos intentado con mi amigo Jorge Hellman cuando escribimos el libro fue tratar de explicar cómo lo logró, o de explicarnos nosotros cómo lo logró. Pero yo, si tuviera que decir una cosa breve, creo que Rosas advierte con suma claridad, mejor quizá que otros, que la convulsión política y social que ha desatado el proceso revolucionario abre un camino de extrema incertidumbre, que es absolutamente imposible en las condiciones de la Buenos Aires de 1820 emprender un proceso de crecimiento económico y de enriquecimiento personal de él y de su grupo sin lograr estabilizar la situación política, ordenar el orden social convulsionado por el proceso revolucionario, y que eso ya no se puede hacer como antes, sino que hay que adaptarse a nuevas formas que irá ensayando y aprendiendo y elaborando en la experiencia. Sobre todo que no hay orden posible si no logra mantener una situación de paz con lo que era hasta 1810, hasta 1815, parte del territorio de la Intendencia de Buenos Aires, que es Santa Fe, y necesita mantener la paz con Santa Fe como clave para el orden social en el campo en Buenos Aires y encontrar una solución que restablezca una relación de paz con los indios soberanos de la frontera sur y norte. Y eso lo advierte con suma claridad porque eso es lo que está en juego en el momento más cuando se descompone el gobierno heredado por la revolución, el directorio, y se intenta construir eso que todavía no queda muy claro qué va a ser, que es el Estado de Buenos Aires. Ese me parece que son las lecciones de Rosas, lo que él aprende de esa experiencia política y que lo dio a conocer en un manifiesto en 1820, muy claro, como siendo comandante de las milicias del sur de la provincia, cuyo título dice mucho, que es Odio eterno a los tumultos. No se puede gobernar en una situación de tumultos permanentes, pero no se puede gobernar sin tener en cuenta esa tendencia a los tumultos que se ha heredado de la revolución. Raúl, y vos has estudiado mucho esos tumultos y esas montoneras, y sabemos que Rosas lo logró manejar y canalizar para lograr ese orden que estabas mencionando, que es el que él nota que es necesario reconstruir o construir de distintas maneras. Bueno, ¿cómo esta hipótesis de la manipulación de esos sectores populares es así o cómo podemos pensarlo? ¿Cómo construyó Rosas su liderazgo? ¿Qué rol cumplieron estos sectores populares? ¿Qué rol cumplió su vocación de asegurar el progreso económico y la estabilidad?
A ver, partamos que en principio cualquier liderazgo político en el fondo también es un intento de manipulación. Digamos, no es que Rosas es el que manipulaba y en todo caso, si Rosas manipulaba y tuvo éxito, las razones que hay que buscar es porque tenía éxito en esa supuesta manipulación. Digo supuesta porque son relaciones asimétricas, son relaciones desiguales. Lo, lo que yo creo que en el caso de Rosas, pero depende del momento de la vida y de su trayectoria política que nos pongamos, porque no fue siempre lo mismo, él advierte que es necesario restaurar el orden, que lo que está en juego es el orden social y que no hay orden político sin orden social y que no hay crecimiento económico sin orden social. En ese sentido, Rosas advierte por lo menos dos cosas. Una, que no hay orden sin coerción estatal sobre la sociedad, pero tampoco hay un orden estable y duradero sin un consenso social para ese orden coercitivo. Y en ese sentido él advierte una realidad del mundo urbano y del mundo rural, sobre todo, en el que hay sectores sociales que no son solo peones o gauchos dependientes de los hacendados, sino sectores sociales de pequeños y medianos productores, labradores y criadores, en los cuales puede basarse el orden social, y entre los cuales se reclutaban la inmensa mayoría de los milicianos, que es desde ese lugar de jefe, de comandante de la milicia, que él construye su autoridad. Los manipuló, dirán sus enemigos, dirán los historiadores después. El asunto es que lo hizo combinando un grado cambiante de acuerdo al momento de coerción, pero también de atender a sus reclamos y necesidades, porque si no, ese liderazgo no se podía sostener. Ni siquiera la obediencia de un jefe de milicia, no solo Rosa, de otro, se podía mantener sin respetar ciertas exigencias y necesidades de los milicianos, que, insisto, era la inmensa mayoría de la población rural, de lo que con Gelman denominamos los campesinos de la campaña de Buenos Aires. Y no solo los peones dependientes o subordinados a los hacendados. Es decir, su apoyo social es más amplio que el de los peones, los esclavos de sus estancias o de los indios que él cobijaba en sus estancias. Y a ese liderazgo, Ignacio, ¿cómo lo ven sus opositores? Bueno, por supuesto que la mirada de los opositores a Rosas va a ser siempre muy crítica, porque en realidad, ¿qué era lo que pensaban los opositores? En su fuero íntimo hay un poco de todo, pero está claro que lo que más conocemos es lo que ellos proyectaban, porque en definitiva lo que buscaban era deslegitimar a Rosas, porque eran muy conscientes de que el poder de Rosas estaba muy afianzado. Y en ese sentido, obviamente que por un lado es lo que los unitarios, digo de modo genérico, es decir, la mayoría de los opositores que fue juntando Rosas a lo largo de su trayectoria, que no solo fueron unitarios, sino que también pertenecían a otros grupos políticos. Pero básicamente tenían mucho temor por Rosas porque eran muy conscientes de que Rosas era un, un hombre político muy astuto y que no iba a ser fácil de derrotarlo. De hecho, cuando los opositores a Rosas se van a terminar exiliando, siempre van a buscar exiliarse en lugares bien cercanos eh, para poder regresar, porque la mayoría de los gobiernos de la época duraban en general bastante poco, terminaban cayendo. Entonces, en un principio consistía en exiliarse en un lugar cercano, sentarse y esperar. Y entonces, cuando la espera se hizo muy larga, empezaron a interactuar cada vez más e intentaron tratar de, a través de distintos medios, desprestigiar la figura de Juan Manuel de Rosas a través de distintas formas, pero principalmente a través de la guerra de opinión, a través de la edición de periódicos, a la vez de pasquines y demás.
Y entonces la visión que van a ir generando sobre Rosas es una visión que después va a quedar bastante arraigada en la historiografía más bien liberal, ¿no? Es decir, Rosas como un personaje cruel, como un personaje salvaje, como un personaje sanguinario, incluso cobarde, ladrón, tirano, blasfemo, y hasta incluso, esto es bastante curioso, van a revertir la imagen, o sea, van a tratar de construir una contraimagen y van a aducir que Rosas era el verdadero unitario. Cuando los unitarios se dan cuenta de que, digamos, la palabra unitario tiene una mala prensa, es mal vista, van a decir, bueno, ojo que finalmente el verdadero unitario es Rosas, porque es el que va a concentrar todo el poder en Buenos Aires, no va a querer compartir con las provincias el ingreso de las aduanas, etcétera, etcétera. Entonces, la visión que tenían los opositores a Rosas sobre Rosas es obviamente muy negativa, obviamente que es una imagen que va a estar manipulada y que va a tratar de conseguir desprestigiar a Rosas dentro de la opinión pública. Después, si hilamos más fino, por ejemplo, y nos detenemos en las figuras de la generación del 37, sin ir más lejos, las dos por ahí más conocidas para la mayoría de la sociedad, Alberdi y Sarmiento, bueno, ahí vamos a tener una mirada más ambigua, porque Alberdi en algunos casos va a rescatar algunas cosas de la figura de Rosas, e incluso, por ejemplo, Sarmiento mismo en el Facundo, por más que el Facundo sea una crítica a Rosas y a su sistema político, sin embargo, va a reconocer que después de Rosas, unificar el país va a ser más sencillo, porque entre comillas, Rosas va a haber hecho entre comillas, el trabajo sucio previo, que es un poco unir el país a palazos, ¿no? Y creo que, en definitiva, aparte de la Constitución del 53 en adelante y demás, van a reconocer la necesidad de gobiernos ejecutivos fuertes. Así que ahí está implícito un reconocimiento de que mucho de lo que hizo Rosas va a merecer cierto tipo de continuidad. No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ignacio, pero me gustaría agregar dos cosas importantes, digo, para el público. Como cualquier otro personaje de la historia, o cualquier persona, no solo cualquier personaje famoso, Rosas no nació federal, digamos. Probablemente las primeras palabras que haya dicho sean mamá y papá, no lo sabemos, pero probablemente. No, viva la federación, mueran los salvajes unitarios. Digo, y me parece importante tenerlo en cuenta porque el momento en que Rosas opta por adherir a la bandera del federalismo no es cualquiera. Hasta ese momento, que es 1826, Rosas ha formado parte de lo que podríamos llamar el establishment de Buenos Aires, con los que también en ese momento empiezan a delinearse como unitarios y que antes no se conocían como tales. Y el motivo es muy preciso y muy claro, y es cuando el presidente Rivadavia se ha metido en una guerra, en este caso la guerra de la República, de la fugaz República Argentina con el Brasil, el Imperio del Brasil, y todo el orden que había logrado reconstruirse desde 1820 vuelve a ponerse en peligro. Y el motivo esencial de la oposición de Rosas a la presidencia de Rivadavia es el proyecto de Rivadavia de la ley de capital, que descabeza a la provincia de Buenos Aires, a sus instituciones, incluida la aduana, y proyecta dividir el resto del territorio provincial en dos pequeñas provincias. En ese sentido, es auténticamente federal su postura. No, lo cual no quiere decir que esté a favor de las provincias. Entonces el punto que quizá a veces confunde es esa especie de ecuación simple que se tiene muchas veces en la cabeza de que los unitarios son porteños y los federales son provincianos. Y es cierto que los federales defienden los intereses de las provincias y los de Buenos Aires defienden los intereses de la provincia de Buenos Aires, no de otra. Y en ese sentido, ese es el motivo en el cual se incorpora a un bando federal que él no lidera todavía y que lo va a liderar después, en 1829, cuando los unitarios fusilen al líder del Partido Popular y Federal, Manuel Dorrego, después de un golpe de Estado,
Y él va a liderar el federalismo cuando un alzamiento popular campesino masivo se opone a ese golpe de Estado unitario y militar. Y eso es el momento en que se convierte en líder del federalismo de Buenos Aires. El problema es que desde ahí Rosas va a intentar liderar a los federalismos de las distintas provincias e ir construyendo lo que se llamó la Confederación Argentina, que no es ni un Estado federal ni un Estado unitario. Y yendo, muy claro y muy interesante lo que plantearon los dos, yendo a esta gravitación de Rosas más allá de Buenos Aires, un poco cómo se construyó esta confederación o cómo construyó su liderazgo, no solamente al interior de la provincia, sino como este líder del federalismo, y también qué rol tuvo la violencia en esto, o al interior de la provincia y en la confederación. La confederación es una relación laxa, paulatina, inestable, entre estados que se proclaman autónomos y soberanos, pero que no todos tienen, que es lo que nosotros llamamos las provincias, en la época llamamos las provincias, pero que no todos tienen las mismas capacidades efectivas de ser soberanas y autónomas. Y en ese pacto, la función de la provincia de Buenos Aires se pacta que ejerza la representación externa. ¿Externa a qué? Es el tema complicado, porque se fundamenta en la idea de una confederación argentina, pero los límites territoriales y jurisdiccionales de esa Argentina todavía están en construcción y no están predefinidos. Entonces, ahí hay un tema bien delicado, porque él va a ir ampliando mediante pactos y alianzas también asimétricas y desiguales con gobernadores provinciales que tienen sus propias luchas políticas. Entonces, mientras tiene que afirmar su autoridad y su poder en Buenos Aires, también tiene que ir logrando extender su influencia sobre otras provincias y sobre otros territorios. Que las cosas son más complicadas de lo que a simple vista parece, yo diría, no quiero extenderme, en dos elementos. Para la década de 1830, la opción unitaria está, en mi opinión, Ignacio lo puede decir mejor que yo, anulada como opción política. Digamos. Y los que vuelven al poder cuando derrocan a Rosas podrán tener o no simpatías con el pasado unitario, pero no son unitarios. Ya la Constitución de 1853 es federal, y la que se opone a eso es Buenos Aires, a esa Constitución. Y hay mucha continuidad en el Estado de Buenos Aires posterior a Rosas con el Estado rosista, en realidad, que cimenta las bases institucionales, económicas y sociales del orden que permite la construcción del Estado de Buenos Aires posterior a Rosas, es el rosismo. En ese sentido, los liberales de los 50 son herederos del legado de Rosas, aunque renieguen de él. Y muchas de las instituciones las mantienen y las perfeccionan, en particular las que imponen orden social y disciplina social. Entonces, ese es un punto bien que hace que el tema sea más complicado. Ahora, está claro que el federalismo se termina instaurando como la opción política mayoritaria, pero no hay uno solo, y hay muchas versiones del federalismo y muchas posibilidades distintas de federalismo, que es lo que termina jugándose. Pero ya no hay, después de los años 30, una alternativa unitaria, y muchos de los unitarios, los que van a seguir combatiendo contra Rosas, lo van a hacer aliados a federales que se opongan a Rosas. Pensaba, Ignacio, que vos podías aportar un poco cómo era los intentos que hicieron los unitarios desde las provincias contra este liderazgo rosista. Sí, ahí coincido plenamente con Raúl. Los unitarios se dan rápidamente cuenta de que el proyecto unitario es inviable. Eso, ya los principales intelectuales del unitarismo, que son los que primero se van a exiliar, hasta incluso cuando Lavalle todavía estaba resistiendo en Buenos Aires, se dan cuenta que eso no corre más.
Entonces, obviamente que yo creo que a partir de principios del 30 ya, digamos, deja de haber una lucha entre dos facciones con dos proyectos distintos, que eso se ve solamente reflejado así de manera pristina en las discusiones que hay a mediados de la década del 20 en el Congreso Constituyente, las asambleas del Congreso Constituyente, que va a decretar una constitución unitaria entre el 26 y el 27, que va a tener muy corta vida, pero creo que a partir del 30 en adelante ya podemos hablar tranquilamente de rosismo y antirrosismo, o por lo menos de federalismo contra, digamos, antirrosismo. Y dentro de ese antirrosismo se va a ir nutriendo de distintos sectores que van a estar disconformes con Rosas y se van a ir alejando, o algunos se ven en la necesidad de escaparse porque corren peligros en algunos casos sus vidas y demás. Pero la cuestión es que ese antirrosismo se va a ir nutriendo gradualmente de cada vez más, digamos, mayoría de disconformes de algo que podríamos denominar el régimen rosista, que se va a ir generando gradualmente en la década del 30, principalmente del 35 en adelante, cuando asume en su segundo mandato provincial. Y creo que las opciones son principalmente instaurar un régimen constitucional. Creo que va más por ahí la cuestión. No se discute ya, o sea, por lo que pude leer, hay todavía a mediados del 30 algunos trasnochados unitarios que quieren volver a construir un país unitario, pero se van a dar cuenta rápidamente que la voluntad de la mayoría de las personas no va por ese lado, que van a tener que transar con el federalismo, que además es imposible derrotar a Rosas sin aliados que no sean estrictamente unitarios, como va a terminar sucediendo finalmente. De hecho, hay un dato que es bastante interesante, que a principios de la década del 30, algunos unitarios se trasladan a Entre Ríos y tratan de convencer a Urquiza para que pelee a favor de ellos. Es un dato bastante poco conocido, Urquiza era jovencísimo, y bueno, finalmente, 22 años más tarde, va a terminar plegándose Urquiza al antirrosismo y va a ser el factor determinante para que el rosismo, el régimen rosista termine cayendo. Pero básicamente lo que quiero, digamos, rescatar como principal en esto es que el proyecto unitario va a caer a principios de los 30 y lo que se va a ir gestando es una inmensa coalición antirrosista donde van a haber principalmente en un primer momento unitarios, después se van a nutrir de federales liberales que se van a ir principalmente en el año 35 cuando Rosas asume su segunda gestión, y a partir del 38 con románticos o miembros de la generación del 37 que, bueno, no se van a llevar del todo bien entre ellos en todo momento, pero se van a dar cuenta que enfrente van a tener un enemigo lo suficientemente poderoso para que tratar de, digamos, coincidir en algunos puntos para tratar de derrotarlo, en el que van a combinar generalmente maniobras de tipo conspirativas, van a tratar de desprestigiar a Rosas desde la prensa de en los países limítrofes donde se van a refugiar, y además van a orquestar distintas alianzas con gobernadores, como por ejemplo en Corrientes, gobernadores que no están conformes con el sistema rosista, y también con algunos países limítrofes o gobiernos de países limítrofes, como en Bolivia o en Uruguay en algunos casos, o con grandes potencias, digamos, globales como el caso de Francia, ¿no? Y eso va a resultar en un montón de intentos que van a sistemáticamente fracasar, que sin embargo van a debilitar el régimen rosista y lo van a obligar a ponerse hablábamos de la violencia, lo va a obligar a defenderse de la forma en la que va a poder y, digamos, se van a generar situaciones de extrema violencia, sobre todo en la coyuntura del año 39-41, y que, bueno, finalmente, entre tantos intentos, va a prosperar el último, que es el del año 52, en el que, bueno, finalmente van a, digamos,
Urquiza se va a plegar a este movimiento antirrosista y a través de una alianza con Brasil, con su, digamos, con Corrientes y con los exiliados que van a ir regresando, se va a conformar un gran ejército que finalmente va a poder hacer frente a, bueno, digamos, a las tropas que le van a ser fieles a Rosas. Antes de volver a la caída, que va quedando, se va perfilando con tu panorama, Ignacio, les quería preguntar, ¿tiene sentido pensar a Rosas como un defensor de la soberanía nacional? Sí, no, ¿en qué sentido? Te escuchamos, Raúl. A ver, todo depende desde el lugar que uno elija para analizar la pregunta. La perspectiva que a mí me interesa más, me parece que es la más rica y la más fértil, es ubicarse en el contexto y en la visión de los actores de la época. Y sobre todo, para entender qué tiene que ver eso con las razones de la adhesión de las clases populares a Rosas y al rosismo. Porque si nos ubicamos en el contexto de las décadas del 30 y del 40 del siglo XIX en América, en el mundo, lo concreto es que tenemos un gobierno de la provincia de Buenos Aires que asume la representación exterior, por las buenas o por las malas, de un conjunto de provincias, de ahí el título de Confederación Argentina, que se enfrenta a dos de las principales potencias del mundo, a las dos principales potencias del mundo. Entonces, cuando uno mira este problema, no desde la historiografía argentina o de la prensa argentina de la época, o lo que rioplatense más que argentina, o de los bandos políticos, sino del contexto latinoamericano, ambos acontecimientos son decisivos. Y en definitiva, ni los franceses y todos los aliados que consiguieron, primero, ni los franceses unidos a los ingleses con todos los aliados que consiguieron, menos los que no consiguieron y buscaban en conseguir. Ninguno de los dos lograron derrotar a Rosas y acabar con el régimen de Rosas. Eso le da un predicamento que supera la escala de lo que hoy llamamos la Argentina y que todavía se estaba construyendo. Pero además le da un elemento central de legitimidad, por lo menos en una parte importante de la población y no solo de Buenos Aires. Porque el federalismo no es siempre el mismo, y los ideales federales no son siempre los mismos, pero el rosismo logra en su propaganda, en su discurso, en su simbología, asociar muy claramente federalismo con república, federalismo con nación, y por defensa de la independencia de la América. Y a los enemigos, por lo tanto, quedan excluidos de la república y de la nación. Y esto tiene mucho que ver con el predicamento popular de Rosas y o del rosismo, que grupos sociales muy movilizados políticamente, muy activados, muy manipulados después también, de acuerdo. En todo caso, fue más eficaz el rosismo para manipular y movilizarlos que sus oponentes, no el único que lo intentó, que veían que estaban la defensa de la federación y de Rosas era la defensa de la América, la libertad y la independencia. Me da la impresión de que en definitiva lo que había ahí en el fondo era una lucha entre Buenos Aires y los intereses divergentes del litoral, que es algo que va a hacer eclosión más claramente después cuando Urquiza se pase de bando en definitiva. Pero claramente, por más que Buenos Aires tuviese la representación del resto de las provincias, Corrientes tenía legítimo también derecho a poder comerciar directamente o bueno, no sé si legítimo derecho, pero por lo menos claramente estamos hablando de una soberanía de una nación que no está consolidada institucionalmente como tal. Y en ese sentido, me daría la impresión de que hasta incluso las tropas que participaron de la Vuelta de Obligados son exclusivamente porteñas. La batalla sucedió en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Y en definitiva, bueno, digamos, si no hay una soberanía nacional, tampoco, digamos, hay una defensa de intereses
no me parece que Rosas sea un defensor de los intereses americanos per se, porque en definitiva también tuvo muy malas relaciones con prácticamente todos sus vecinos. Es decir, bueno, no con Oribe, que era su aliado, pero con Rivera cuando fue presidente, con el Imperio del Brasil tuvo muy malas relaciones, con Paraguay las tuvo también muy malas, con Bolivia, bueno, luchó contra Bolivia cuando fue la Confederación Perú-Boliviana, con Chile tuvo tensas relaciones también. Así que bueno, en ese sentido, discursivamente sí, ahí coincido con Raúl, fue un elemento determinante que le sirvió, obviamente a tal punto que hasta San Martín se interesó por esa situación y simbólicamente le regaló su sable. Pero bueno, en términos de hoy, digamos, es difícil sostener una defensa de una soberanía nacional cuando la nación todavía no estaba consolidada y cuando las provincias, como en este caso Corrientes, tenían intereses contrapuestos con Buenos Aires por temas principalmente políticos y económicos, no menos legítimos. Y en ese sentido, Corrientes decide, digamos, aliarse a las potencias navales de su momento, las principales Inglaterra y Francia. Y en definitiva, también me parece que hace un poco de ruido el hecho de que, si bien tuvo mucho de heroico obligado, no dejó de ser estrictamente una derrota militar. Después que que la flota anglo-francesa que va a llegar hasta Paraguay no tuvo los mejores resultados, porque, digamos, dentro de esa flota, gran parte de esa flota era una flota mercante y lo que buscaba era comerciar directamente, evitando el puerto de Buenos Aires. Finalmente, esa misión comercial va a fracasar porque, digamos, no va a recibir hostilidad en Entre Ríos, en Corrientes no y en Paraguay no, pero, digamos, los resultados comerciales van a ser más bien magros. Pero no deja de ser la celebración de lo que estrictamente fue una derrota militar. De hecho, en el bando rosista, la cantidad de bajas fue, digamos, 10 veces superior a las bajas que sufrieron las tropas anglo-francesas. Entonces, por un lado me parece curioso el hecho de reivindicar una derrota militar, y por otro, bueno, no podríamos hablar de soberanía nacional en el sentido de que no había una nación consolidada y que estamos hablando de provincias que tenían intereses contrapuestos. Quiero insistir en todo eso. Me parece que, si quieren, discutimos, bueno, cuáles serían los días que deberían celebrarse, cuáles tendrían que ser los feriados y cuáles no. No me parece, perdón, Ignacio, que una derrota invalide una celebración. Yo pondría, por ejemplo, el 4 de noviembre, por el inicio de la celebración de Tupac Amaru en Tinta, que fuera un feriado de toda Sudamérica. Pero es un problema de mi gusto personal, nada más que eso. Lo que me refiero es, pero esa es otra discusión de qué se debe celebrar, qué, cómo. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero mi óptica apunta a cómo se fue construyendo una tradición de cultura política popular. Entonces, ahí es donde yo ubico el significado de ciertos acontecimientos, como el de la batalla de Obligado, al margen de los resultados. Pero esta es una sociedad que viene de enfrentar a los portugueses durante todo el siglo XVIII, a los ingleses, a los españoles, ahora a los franceses, otra vez a los ingleses, y esto creo que forma parte, en el imaginario popular va construyendo un sentimiento de nación y de americanidad que no va asociado exactamente a la institucionalidad de un Estado nacional y de una soberanía territorial. Es una construcción más heterogénea, más inestable, pero en el cual es muy claro que, para mí por lo menos, que en el mundo popular de Buenos Aires, por lo menos, no igual en todas las provincias, los enemigos y los unitarios en particular van a ser identificados como enemigos de la nación, de la patria y de la independencia.
Y eso también se plantea en la guerra civil, entre comillas, uruguaya, que no es una guerra en el extranjero, porque todavía no está definido cómo será la constitución de los estados. No podemos olvidar que el jefe del ejército de la Confederación Argentina va a ser Manuel Oribe, que hoy diríamos es un extranjero. Eso, de la misma manera que los jefes de los militares de los enemigos de Oribe en el Uruguay habían nacido en Buenos Aires, muchos, digamos, o en Córdoba. Entonces, claro, estamos en un proceso de construcción que yo creo que no se entiende la legitimidad popular del rosismo sin esta dimensión del problema. Porque ancla en una experiencia histórica de por lo menos 2 o 3 generaciones. Y de la misma manera obliga a pensar las maneras entre las cuales se interpreta qué significa la nación, la república, la federación, que no es la misma, no es unívoca y depende de las experiencias de cada grupo social y en cada territorio. Digamos, me parece que no hay uniformidad y que la visión posterior. Ahora, claro, convertir eso en un símbolo, un día de festivo o de celebración, es complicado, pero eso no tiene que ver con Rosa, ni con Ferré, ni con Paz, sino con nosotros y nuestro presente, digamos. Pero podríamos discutir también otras fechas que son conmemorativas, de si habría que conmemorarlas o no. En definitiva, celebramos el 9 de julio como la independencia argentina que nunca se declaró. Sí, yo ahí, digamos, estoy de acuerdo con Raúl, que no necesariamente hay que celebrar o conmemorar triunfos militares, pero a lo que voy es que me parece que es la imagen que tiene la gente en general de esa batalla, como que fue un triunfo nacional, como que fue una gesta triunfadora, en definitiva. No, eso es claro que no. Y, y bueno, no lo fue, en definitiva, no lo fue. Entonces, y que tampoco había una nación en esa época. Son dos cosas que para los historiadores que nos ocupamos de estos temas son recontra evidentes, recontra obvias, casi que ya ni las discutimos. Pero si nos están escuchando ahora, digamos, personas que no están habituadas a estos temas específicos, me parece interesante señalar que Obligado no fue un triunfo nacional, porque no fue ni un triunfo ni fue nacional, básicamente. Sí, sobre todo pensando, me parece, está bueno pensar estas distintas alternativas, cómo se pensaba y se vivió el acontecimiento desde esta tradición política popular bonaerense, cómo se vive en otros lugares como Corrientes, cómo los límites están difusos todavía de nuestras fronteras nacionales. Al menos creo que nos puede servir para reflexionar o tener más conciencia de este proceso de construcción histórica de la nación. Bueno, tiene un carácter debatible, como queda claro, y es interesante, me parece eso, la oportunidad de poder reflexionar al respecto y aprovechar a despertar curiosidades en torno a nuestra historia y cómo se fue construyendo y cómo tenemos una relación con ese pasado que nos constituye de estas distintas maneras. Me parece que es súper interesante. Desgraciadamente tenemos que empezar a recoger las redes y ir cerrando este episodio, pero quería al menos que contemos brevemente algo sobre la caída de Rosas, algo muy breve que ya había empezado a introducir Ignacio. No sé si podés contar brevemente qué pensás al respecto. Bueno, acá hago un poquito de chivo porque en febrero va a salir un libro sobre la batalla de Caseros que escribimos y coordinamos con Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani por Sudamericana. Y bueno, en ese trabajo básicamente lo que explicamos es eso, cómo fue la caída cómo se fue gestando la caída de Rosas y lo que significó la batalla de Caseros y sus consecuencias inmediatas, ¿no? De ahí, claramente lo que se puede ver es que en la segunda mitad de la década del 40 empieza a haber cada vez mayores diferencias entre las dos personas más importantes de la Confederación en ese momento, que representaban regiones, bueno,
provincias con intereses contrapuestos, y que curiosamente, en realidad, si bien Rosas necesitaba el control de esa región del litoral, y que fue, digamos, introduciendo muchos recursos en fortalecer el ejército de Urquiza, porque era el ejército que estaba más digamos, en la zona caliente, donde se encontraban la mayoría de los conflictos de ese momento, Corrientes, Uruguay, Brasil. Entonces fue enriqueciendo, enviando, digamos, armamento y fortaleciendo un ejército que, digamos, estaba liderado por una persona que tenía intereses, en algunos casos contrapuestos con Rosas, solapados más o menos, y que por otro también iba enviando la mayoría de los recursos y sus tropas más poderosas a Oribe para sostener, digamos, el bloqueo que estaba, digamos, el sitio a Montevideo. Entonces, claramente, en ese sentido, Rosas se estaba debilitando, y la situación concreta es que cuando Urquiza se va a dar vuelta, ya Rosas estaba en una situación muy debilitada, y lo que va a hacer Urquiza es actuar a gran velocidad, cruzar el río, vencer a Oribe, digamos, utilizar esas tropas y ese armamento para enriquecer aún más su poderoso ejército, gestar una gran alianza con todos los enemigos que Rosas había ido, digamos, generando a lo largo de los años. Brasil, el más poderoso entre ellos. Y bueno, finalmente Rosas va a hacer lo que puede en Caseros, con un ejército bastante, digamos, improvisado desde muchos sentidos. Rosas no estaba acostumbrado a liderar ejércitos. Hace rato que había ido delegando eso en sus principales espadas. Y bueno, finalmente se va a dar un resultado que pudo no haberse dado, pero que en definitiva fue lógico, porque el ejército grande de Urquiza era más fuerte y estaba mejor preparado para esa batalla. Y al margen de lo que va a suceder en la batalla de Caseros concretamente, que en ese caso los voy a invitar a que lean el libro cuando el libro sea publicado, lo que a mí me parece interesante rescatar, muy interesante, es cómo, a pesar de que Rosas va a caer y va a terminar exiliándose en Inglaterra, a partir de ese momento no va a haber o sea, no solo cae Rosas, sino que cae el rosismo. No va a haber nunca más, a partir de ahí, un movimiento rosista, ni Rosas va a intentar volver al poder, sino que el año 52 es el fin de Rosas y de todo un régimen, a pesar de que, como había dicho Raúl, van a haber obviamente muchas continuidades institucionales y de diversa índole. Sin embargo, el año 52 es el fin de una forma de hacer política, una forma de concebir y de practicar el poder, orquestado desde Buenos Aires. Eso se va a acabar y van a hacer algo nuevo, ¿sí? A partir del 52, todo lo que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver cambios muy profundos, y por eso podríamos decir que Caseros, yo creo que a pesar de que hay continuidades, es un parteagua en la historia nacional, en la historia argentina, claramente, porque se puede decir que hay un antes y un después a partir de esa fecha. Yo agregaría dos cositas que están muy relacionadas. Una es que creo que para los que escuchan puede ser un ejercicio interesante si comparan cuáles fueron las condiciones y las formas en las cuales Rosas llegó a ser gobernador de Buenos Aires en 1829, con las condiciones y la forma en la que fue derrotado del gobierno en 1852. Porque lo que falta en 1852, lo agrego, todo lo escribió Ignacio, estoy totalmente de acuerdo, lo que no aparece en 1852 es una insurrección popular, sobre todo una insurrección rural contra el ejército grande, que sí es la que había permitido la llegada de Rosas al poder en 1829, derrotando al ejército que venía de la guerra con Brasil. En ese sentido, la paradoja, la ironía de esta historia es que es el éxito del rosismo, el lograr el control, el orden, el disciplinamiento
de las masas populares movilizadas, lo que en parte explican la manera en la que termina siendo derrotado. Pese a que había construido un ejército que él no lideraba directamente, pero que operaba a una escala que superaba la provincial, pero que enfrentó una colisión tremendamente amplia. Y el otro tema al que invitaría a todos los que escuchen y a las que escuchan, que es un tema enorme, que no sabemos casi nada y que hay que investigar mucho y es muy difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ignacio, el rosismo como alternativa política desaparece. Sin embargo, lo que no sabemos es qué quedó en las memorias populares de la experiencia del rosismo. Y creo que el día que lo sepamos, quizás lograremos entender mejor por qué en el siglo XX surgió una corriente historiográfica con tanto éxito en el público, porque en definitiva Rosas ha logrado lo que muy pocos lograron de post-mortem, y es que se formara un movimiento historiográfico en torno a su nombre. Y ahí hay algo que todavía nos queda muy claro, que cómo fue, por más que a nivel de las élites intelectuales, políticas, etcétera, el rosismo haya quedado supuestamente superado por completo. Fue así. Hay indicios de que no siguió siendo una alternativa política efectiva, pero de ahí a que haya desaparecido de la memoria popular es bastante difícil. Estoy pensando en quiénes fueron, por ejemplo, los padres de Martín Fierro, qué experiencia habrían tenido durante el rosismo. Hay una experiencia intergeneracional y una transmisión que no creo que haya sido olvidada. Hay indicios que no fue olvidada, pero no quedó consagrada hasta el siglo XX, que fue recuperada y deformada por completo, pero ese es otro problema. Pero en definitiva, en el siglo XX también se utilizó la tradición unitaria y antirrosista para deformarla y utilizarla para el combate político. Esa es una característica de la escena política argentina del siglo XX y del XXI. Súper interesante. La verdad que no sé si cada uno podría como en un minuto, si puede, si no, lo dejamos para un capítulo próximo, como pensar qué vale la pena destacar o cómo merece ser o vale la pena estudiar el rosismo, esa etapa. ¿Qué cuestiones, qué énfasis que se han hecho vale la pena o no, o otros énfasis que no conocemos? Qué desafío. La verdad que es una pregunta recontra difícil. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo por entender a Rosas como fruto de su época, ¿no? No por nada tantos libros de los que hablaba Raúl que van a, digamos, torcer la imagen de Rosas hacia fines del siglo XIX y van a empezar a verlo de una manera positiva. Hacen hincapié en Rosas y su tiempo, es decir, para justificar de algún modo lo que hizo Rosas a ojos de fines del siglo XIX, que había, digamos, un gran consenso en que Rosas había sido un tirano y era lo peor que nos había podido pasar. En definitiva, yo creo que esas grandes obras historiográficas que van a tratar de revertir esa imagen sobre Rosas, lo van a hacer tratando de entender cómo era la época, es decir, contextualizarlo a Rosas. Creo que si no lo contextualizamos bien a Rosas es imposible comprenderlo. Y en ese sentido, me parece que a Rosas lo podemos entender como por un lado, como un fruto de su época y por otro, como un proceso de transición entre la revolución y la gradual consolidación de un Estado-nación. Entonces, ¿qué hay en el medio? Bueno, ¿y qué había en el medio en otros países que pasaron procesos similares? Bueno, situaciones bastante caóticas, bastante complicadas, bastante reñidas, guerras civiles. Y Rosas constituyó a su modo un orden político, y creo que en las condiciones de la época no cabía otra que hacerlo por las vías de las que se sirvió, que digamos pueden ser muy cuestionadas desde una cosmovisión del presente, ¿no? Porque obviamente que
fueron violentas, se sustentaron en prácticas que hoy en día resultarían bastante inaceptables. Pero bueno, me parece que eso, es que hay que intentar entender a Rosas en su contexto y en su época. Y yo algo ya dije antes, yo creo que hay muchos temas todavía para saber. Hay cosas que no sabemos, no solo que hay que investigarlas, no solo pensarlas, hay que conocerlas con evidencias firmes. Pero me parece que también y esto no significa una reivindicación personal de Rosas o del rosismo, sino que si bien es cierto que durante el rosismo no se construye un Estado-nación, tampoco era obligatorio que así fuera. Era una de las opciones posibles. Se intentaron otras, se planearon otras, llegaron a existir otras. Los mismos exiliados antirrosistas de Montevideo pensaron en otro estado sin Buenos Aires, desde Montevideo. Existió la Confederación Peruano-Boliviana. O sea, hubo otras alternativas que estaban planteadas. Pero cuando yo estoy de acuerdo que a partir de 1852 las situaciones cambian mucho, pero hay continuidades fuertes. Y las que yo subrayaría, porque hay que ser breve, no solo es los mecanismos de disciplinamiento y coerción que los liberales post-1852 perfeccionaron al extremo, incluso más, porque la violencia no termina en 1852, y la violencia no es solo el rosismo. Sobre todo la violencia desde el Estado sobre la sociedad. El otro elemento que creo que tener en cuenta es que el, entre comillas, gran despegue económico y exportador de la, entre comillas, muchas comillas, Argentina moderna, posterior a Caseros, fue en gran medida el resultado del proceso de consolidación de la propiedad, de la economía y de la acumulación de capital durante las décadas del rosismo. En ese sentido, la Argentina liberal es heredera del rosismo. No sé si se entiende, pero porque ha quedado, lo expiaron a Rosas del Panteón para disfrutar de los beneficios. Apasionante, realmente nos quedaríamos hablando horas y horas, pero tenemos que cerrar agradeciéndoles muchísimo a los dos por su participación, invitando a los oyentes a googlearlos, a buscarlos y a leerlos todo lo que puedan, porque son dos grandes historiadores. Y también creo que nos vamos paso un chivo que es que pueden escuchar el episodio donde hablamos sobre la conquista del desierto, donde también hay un aspecto de la política de Rosas, el negocio pacífico con los indios, donde se explica un poco y que es uno de estos sectores también con los cuales Rosas logra articular y tienen un rol en la construcción de ese liderazgo y del sistema de Rosas. Pueden escucharlo, creo que es el episodio 2. También con una propuesta de nuevo feriado que nos propone Raúl, que me pareció súper interesante, el 4 de noviembre, recordando a Tupac Amaru y la rebelión. Y finalmente también quería cerrar con un homenaje para que también busquen y recordemos y no olvidemos a Jorge Hellman, que es el coautor de Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político, entre otras muchas cosas. La verdad que es un gran historiador argentino y que se dedicó muchísimo y aportó una gran obra para comprender este periodo y la construcción de la Argentina, así que también aprovecho desde la asociación, desde ASAI, a hacerle un homenaje a Jorge Hellman. Y bueno, cerramos, nos encontramos la semana próxima para discutir una nueva novedad editorial en historia y en 2 semanas con un nuevo episodio. Los esperamos.